Después de 3 años pagando el alquiler de mis padres, les compré una casa. Una semana después, mi hermana publicó en Facebook: gracias, mamá y papá, por darme mi primera casa. Fue entonces cuando descubrí que habían puesto la escritura a su nombre. Pero, al principio, no iban a ser 3 años. Iba a ser solo hasta que la espalda de papá sanara, solo hasta que mamá pudiera conseguir más turnos de limpieza, solo hasta que las cosas se asentaran y yo pudiera finalmente aceptar esa oferta en Denver, o incluso mudarme con Daniele, como bromeábamos sobre la comida tailandesa fría para llevar en mi coche. Pero las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Y de alguna manera, yo seguía en la misma cama individual en la que había crecido, trabajando a tiempo completo, pagando un alquiler que no era mío, y pasando de puntillas por la habitación de Kendra como una invitada en mi propia casa. Kendra siempre se enfocaba en su futuro. Eso era lo que todos decían cuando llegaba tarde o se saltaba la ayuda con las compras. Ella tiene potencial. Y supongo que yo no. Yo era confiable. La que podía hacer que las cosas funcionaran, la que no se desmoronaría si se le pedía más. Así que, dije que sí una y otra vez. Cubrí el alquiler cuando a mamá le recortaron las horas. Cuando papá tuvo que saltarse turnos después de la fisioterapia, pagué la factura de la calefacción durante ese invierno brutal, cuando el casero amenazó con cortar los servicios. Cancelé una entrevista de trabajo para quedarme en casa con papá, después de su segunda caída. Acepté un segundo proyecto en la empresa solo para mantenerme al día con los pagos de la tarjeta de crédito. Dije no a las vacaciones, me salté cumpleaños y dejé de mirar anuncios de estudios por completo. Pero últimamente, el silencio en la casa se sentía más pesado. No enojado, solo resignado, como si todos hubieran aceptado que ese era mi papel, que yo estaba destinada a apoyar, y la parte de mí que solía soñar con una casa propia había empezado a susurrar de nuevo. El día que el casero anunció que vendería el dúplex, no entré en pánico como mamá. No me inmuté como papá, ni lloré como Kendra. Simplemente me quedé en la cocina y dije, tal vez sea hora de que compremos algo. Me miraron, atónitos. Puedo arreglármelas, añadí. Es hora. Kendra de hecho me abrazó. Mamá aplaudió. Papá parecía que iba a llorar. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití creer que estaba haciendo algo que finalmente podría sentirse mío. Una semana después, encontré el anuncio. 3 habitaciones, un barrio tranquilo, un columpio en el porche ya instalado. El papeleo tardó semanas, un sinfín de firmas, documentos, inspecciones y llamadas durante mis descansos para almorzar. Agoté casi todo lo que había ahorrado. $10,000 se fueron en una sola transferencia bancaria para el pago inicial. Acepté una hipoteca fija a mi nombre, mi ingreso, mi riesgo. Pero cuando el agente inmobiliario me entregó las llaves y dijo, felicitaciones, es suya, sentí una especie de orgullo silencioso que no había sentido en años. El día de la mudanza fue caótico, de esa manera que se siente como si algo bueno estuviera sucediendo. Papá pidió prestada la camioneta de un amigo. Mamá cargó cajas de utensilios de cocina como si tuviera 20 años menos. Incluso Kendra colaboró, desempacando sus pósters y su rizador de pelo como si se estuviera mudando a una residencia. No dije nada. Solo los observé llenar las habitaciones, vi la luz entrar en espacios que no teníamos antes. Tomé la habitación más pequeña, sin armario, apenas cabía una cama doble, pero daba al patio trasero. Y por una vez, pensé, esto es suficiente. Una semana después, durante un descanso en el trabajo, abrí Facebook. Ahí estaba, una foto de Kendra de pie frente a la casa, sonriendo con la mano en la barandilla. El pie de foto decía, gracias, mamá y papá, por darme mi primera casa. Me quedé mirando, releí. Mi café se enfrió en mi mano. La llamé. Contestó al tercer tono. Alegre. Oye, ¿qué onda con esa publicación?, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿La casa? Ah, sí, se rió ligeramente. Bonita, ¿verdad? Kendra, ¿qué quieres decir con tu primera casa? Hubo una pausa. Luego, bueno, mamá y papá pusieron la escritura a mi nombre. Legalmente, tenía más sentido.
Me senté de golpe en el banco fuera de la oficina. Mis oídos zumbaban. Tragué. ¿Por qué? No sé. Impuestos o algo así. Dijeron que era mejor así. No te pongas rara. Mi nombre estaba en el préstamo. Mi nombre estaba en cada recibo de pago. Pero de repente, ni siquiera poseía lo que me había desangrado por dar. Terminé la llamada y volví a mirar la foto de la casa, su sonrisa extendiéndose ampliamente bajo el pie de foto que me borraba por completo. Esa noche, saqué la carpeta de Manila con los documentos de cierre y pasé a la última página, buscando el nombre que debería haber sido el mío. Entré por la puerta principal esa tarde y ni siquiera me molesté en dejar mi bolso. Papá estaba viendo la televisión. Mamá estaba doblando la ropa. Kendra no estaba a la vista. Necesitamos hablar, dije, de pie en la sala de estar. Me miraron, confundidos, como si hubiera interrumpido algo trivial. Les extendí el teléfono, con la publicación de Facebook aún abierta. ¿Por qué la casa está a nombre de Kendra? Mamá parpadeó. Papá se frotó la frente. Ninguno respondió de inmediato. No es lo que piensas, dijo mamá finalmente. Entonces explíquenlo. Papá añadió, ella es más joven. Es por seguridad, su futuro. Tú ya estás por tu cuenta. Me reí solo una vez. ¿Due? ¿Por mi cuenta? He estado pagando su alquiler durante 3 años. Por eso, dijo mamá suavemente. Siempre has dado la cara. Eres estable. Kendra, ella necesita ayuda. Todavía está buscando su camino. ¿Y yo qué soy? ¿El andamio? Marin, advirtió papá, con voz baja, no conviertas esto en una pelea. Compraste esta casa para la familia. No, dije, yo la compré. Yo firmé. Yo pagué. Y ustedes se la entregaron a ella. No lo negaron. Eso dolió más que cualquier excusa que pudieran haber dado. Salí de la habitación antes de que pudieran decir algo más. El corazón me latía con fuerza. No lloré. No grité. Fui al archivador donde guardábamos todo el papeleo de la casa, documentos de seguro, divulgaciones de cierre, registros fiscales. El cajón se atascó por un segundo y luego cedió. Hurgué entre las carpetas hasta que vi una etiquetada como escritura legal. Dentro, encontré copias, no las mías, no los originales, no el juego que yo había guardado. Eran formularios notariados, firmados 3 semanas antes de nuestra fecha de cierre, transfiriendo la propiedad futura a Kendra, marcados como un regalo familiar. Y allí, al final, la firma de mi propio abogado, iniciales en las que había confiado, letras por las que había pagado. Me recosté contra la pared, con los documentos en mi regazo, el pulso en la garganta. No solo me borraron, lo planearon. Sonrieron durante las cenas, ayudaron a desempacar mis cajas, me agradecieron, todo mientras me firmaban. A la mañana siguiente, llamé a otro abogado y programé una reunión. No dormí esa noche. Simplemente me quedé quieta, mirando el techo de la habitación demasiado pequeña de la casa que, al parecer, no era mía. Cada palabra de la conversación resonaba más fuerte en el silencio, su futuro. Eres estable. No es lo que piensas. Era exactamente lo que pensaba. Por la mañana, 100 pequeños recuerdos se habían desentrañado en mi mente, tejiendo una imagen que nunca había querido ver. Recordé el brindis de la tía Jess en la graduación de Kendra, algunas chicas simplemente nacen para brillar. Recordé al tío Lo apartándome cuando conseguí mi primer trabajo y diciendo, es bueno que seas práctica. Siempre caerás de pie. Y recordé ese día de Acción de Gracias, cuando pagué las compras y escuché a la abuela susurrar, claro que lo hizo. Eso es lo que Marin hace. Todos me habían visto como un apoyo. No como alguien a quien celebrar, sino como alguien en quien confiar. Incluso mi ex, Tyler, dijo una vez durante una de nuestras discusiones más tranquilas, nunca te eliges a ti misma. Hombre, ni siquiera creo que lo sepas. Me lo tomé a broma entonces. No lo dijo con crueldad, solo cansado. 2 meses después, hizo las maletas sin drama.
Lo dejé ir sin pedirle que se quedara. Solía pensar que ser desinteresada era noble, que si seguía dando, eventualmente alguien me devolvería algo. Pero todo lo que había hecho era enseñarles a todos que podían apoyarse en mí sin límite. Kendra recibió un trato especial porque era vista como delicada. Yo recibí carga tras carga porque creían que podía manejarlo. Cuando papá estaba sin trabajo, nadie le pidió a Kendra que hiciera un turno extra en la librería. Cuando mamá tuvo su cirugía, fui yo quien reorganizó mi horario de trabajo. No Kendra. Y ahora, cuando lo más permanente que había hecho por ellos estaba completo, ni siquiera dudaron en pasárselo a ella. Pensé de nuevo en los documentos, en la firma de mi abogado. ¿Lo habría sabido? ¿Le habrían contado una media verdad sobre un acuerdo familiar y firmó sin darse cuenta de lo que me costaría? ¿O todos habían decidido que yo sería demasiado educada, demasiado obediente para luchar contra ello? Miré el reloj. Mi reunión con el nuevo abogado era en 2 horas. Tomé la carpeta de documentos y me levanté. Era hora de dejar de aferrarme a lo que nunca estuvo destinado a ser mío. La oficina del abogado estaba tranquila, casi demasiado cálida. Me senté frente a una mujer llamada Ilisun, un traje elegante, ojos aún más agudos. Se tomó su tiempo para leer los documentos que puse entre nosotros, pasando las páginas con dedos tranquilos y metódicos. Cuando finalmente levantó la vista, ya sabía lo que iba a decir. Usted firmó la hipoteca, dijo. Usted es financieramente responsable, pero la escritura, esa está a nombre de su hermana. Asentí una vez. A menos que pueda probar fraude o coerción, hay pocas bases legales para reclamar la casa. Me mordí la parte interior de la mejilla. Incluso si usted pagó por todo, ella puede argumentar que fue un regalo. ¿Y si sus padres ayudaron a orquestar la transferencia del título, y no la están impugnando? Lo sé, susurré. Se recostó, pensativa. Pero si fue un regalo, Kendra podría tener una obligación fiscal, especialmente si el valor excede los umbrales federales. Eso llamó mi atención. ¿Cómo lo comprobaría? Se le exigiría presentar una declaración de impuestos sobre donaciones dentro del año. Si no lo hizo, podría haber sanciones. Y si recibió otros beneficios financieros, aplazamientos de préstamos estudiantiles, ayuda gubernamental, esos también podrían verse afectados. Técnicamente, ahora es propietaria. Salí de su oficina con un nudo apretado en el estómago y algo más zumbando debajo. No era esperanza, todavía no, pero algo cercano al enfoque. De vuelta en casa, abrí mi laptop y empecé a investigar. Saqué los registros escolares de Kendra. Recordé el papeleo del préstamo estudiantil que mamá me pidió una vez que la ayudara a llenar, el FAFSA. Kendra había usado a nuestros padres como codeudores. Tenía más de $20.000 en préstamos federales, actualmente aplazados por dificultades económicas. Luego, revisé su historial laboral. Eso me llevó más tiempo. Su currículum estaba en la computadora familiar. Según trabajaba a tiempo parcial para una agencia de diseño, pero algunas búsquedas rápidas revelaron que la agencia no la tenía en su lista de personal. Ni publicación en LinkedIn, ni biografía formal. Llamé a un contacto que conocía que trabajaba en el mismo edificio. Es autónoma, dijo. Trabaja en negro. La compañía evita el papeleo de esa manera. Perfecto. Luego, revisé los registros de impuestos sobre la propiedad. El condado no había recibido una declaración de donación. No había presentaciones a su nombre para el año en curso. Habían olvidado el sistema que intentaban manipular. Olvidaron que las mismas reglas que doblaron, podían doblarlas de vuelta. Hice una lista, línea de denuncia del IRS, Departamento de Educación, Junta de Impuestos Estatales y un portal de envío anónimo para ingresos no declarados. No estaba quemando su casa. Estaba dejando que el sistema entrara por la puerta que dejaron abierta, y ni siquiera había llamado todavía. Empezó con un mensaje de voz. La voz de Kendra, tensa por el pánico, resonó en mi teléfono. Marin, hola, ¿puedes llamarme? Yo recibí algo del IRS. No lo entiendo. Algo sobre un impuesto sobre donaciones. Solo llámame.
De acuerdo. No lo hice. Unos días después, llamó mamá, luego papá, luego ambos juntos. Dejaron mensaje tras mensaje, algunos suplicantes, algunos frustrados, todos girando en torno a la misma petición: ayuda a tu hermana. Sé la persona más madura. Esto no se suponía que pasara. Nunca dijeron: lo sentimos. Nunca dijeron: nos equivocamos. Me senté en mi escritorio, dejando que cada llamada fuera al buzón de voz, bebiendo té y viendo la luz extenderse por la pared de mi sala de estar, mi sala de estar. Mi nombre en el contrato de alquiler. Mis llaves en el mostrador. Mi paz inalterada. Ya no les debía nada. Ni siquiera una respuesta. 2 semanas después, Kendra apareció en persona. Escuché el golpe antes de verla por la mirilla. El rímel corrido. El cabello recogido en un moño apretado, aferrándose a un sobre de Manila como si eso pudiera salvarla. Abrí la puerta a medias. No sabía, espetó, lo de los impuestos. Dicen que debo más de $8.000. No los tengo. Marin, no hablé. Bajó la mirada, tragando saliva. ¿Y los préstamos? Me quitaron el aplazamiento. Dijeron que ya no soy elegible. Y luego la agencia me despidió. Los están auditando. Aún así, no hablé. Por favor. Sé que estás enojada, pero no quise esto. Yo solo pensé que la casa era para todos nosotros. Mamá y papá dijeron que así tenía sentido. No sabía que se convertiría en esto. La miré a los ojos. Pero tú la publicaste. La reclamaste. La hiciste tuya delante de todos. No pensé, susurró. Ese es el problema, dije. Y cerré la puerta. Pasaron 3 días más antes de que mamá volviera a llamar. Es tu hermana, dijo. Está en un problema grande. Siempre lo está, respondí, y yo siempre la saqué. ¿Y ahora? Hice una pausa. Ahora es lo suficientemente mayor para nadar. Colgué antes de que pudiera responder. A la mañana siguiente, llegó una nueva carta. Esta dirigida a Kendra, pero entregada en mi buzón. Otra agencia. Otra multa. La metí en un sobre de Manila. Lo sellé y lo dejé en el porche delantero. Esa noche, dormí sin apretar los dientes. Por primera vez en años. La casa ya no estaba a principios de primavera, embargo bancario, impuestos impagos de préstamos. El aviso oficial apareció en la puerta a finales de marzo. Nunca pasé por allí. No necesitaba hacerlo. Ya había dejado de verla como mía mucho antes de que lo hiciera el gobierno. Kendra se mudó a un apartamento compartido cerca de la ciudad, una habitación dividida entre 2 compañeros de piso y un trabajo a tiempo parcial en el comercio minorista del que no hablaba. Dejó de llamar después de eso. Creo que una parte de ella todavía creía que yo intervendría. Nunca lo hice. Mis padres volvieron a alquilar un pequeño dúplex más lejos del centro, de esos con persianas amarillentas y radiadores de zócalo que hacen clic en invierno. No me dijeron que se mudaron. Me enteré por una notificación de cambio de dirección reenviada por el banco en mayo. Hice una oferta por un condominio de una habitación. Era pequeño, en el segundo piso con un balcón que crujía y azulejos anticuados, pero tenía luz solar por la mañana y tranquilidad por la noche. Era suficiente. Lo pagué yo misma. Cada centavo. Nadie lloró al cerrar la venta. Nadie posó en el porche para Facebook. Solo yo, el agente y el notario. Firmando lo que había ganado sin el permiso de nadie. Una semana después de mudarme, encontré una carta en mi buzón. Sin dirección de remitente, pero la letra era familiar: Kendra. 5 páginas. Disculpas, explicaciones, quizás arrepentimientos. Decía que no entendía lo que había significado para mí, que nunca quiso quitarme nada, que deseaba poder deshacerlo. La leí una vez, luego la doblé cuidadosamente y la coloqué en un cajón que rara vez abría. Hay algunas cosas a las que no respondes, no porque odies a la persona que las envió,
sino porque finalmente dejaste de necesitar que te vieran claramente. Conocí a alguien el otoño pasado. Se llama Matteo. Es amable, tranquilo. Cuando le conté lo que pasó con mi familia, no me dio consejos. Simplemente escuchó y dijo, eso debió doler. Sabe preguntar antes de asumir. Sabe quedarse en silencio cuando el silencio es la respuesta. Ahora gano suficiente, más que suficiente, y por primera vez en años. Cada dólar que gano es mío. Cada habitación en la que entro es mía. Cada aliento que tomo por la mañana no es prestado. Y cuando abro la puerta de mi casa cada noche, entro en algo que construí no para nadie más, no como un regalo, sino como prueba de que nunca pedí demasiado. Han pasado 6 meses. El condominio todavía huele ligeramente a cedro del estante que barnicé yo misma. Siempre tengo flores frescas en la mesa de la cocina, incluso cuando nadie va a venir. Los sábados, horneo magdalenas que no siempre me como. Los domingos, duermo hasta tarde sin culpa. Matteo viene a menudo. Trae café y pregunta cómo estuvo mi día, no porque necesite algo de mí, sino porque realmente quiere saber. A veces no hablamos en absoluto. A veces simplemente nos sentamos en el balcón con la radio puesta y sin nada que demostrar. Mi teléfono suena menos ahora. Mamá llama cada pocas semanas. Dejo que vaya al buzón de voz. Sus mensajes suenan más suaves, como si finalmente hubiera descubierto que el silencio no significa guerra. Significa que ya no estoy disponible para desempeñar el mismo papel. No se ha disculpado. No exactamente. Pero creo que lo sabe. Kendra no se ha puesto en contacto desde la carta. Todavía la guardo en el mismo cajón. Ya no la leo. He creado nuevas tradiciones, cenas los martes con compañeros de trabajo que no esperan nada de mí. Un grupo de senderismo al que me uní, donde nadie conoce mi apellido. Risas que no son forzadas. Preguntas que no vienen con juicio. En el trabajo, me ascendieron. Mi gerente dijo que no eran solo los diseños que entregaba. Era como manejaba la presión, como lideraba con firmeza. Sonreí y dije, gracias, pensando en cuánto tiempo me llevó dejar de confundir la fuerza tranquila con ser el ancla de todos. Una noche, Matteo me preguntó si alguna vez los echaba de menos. A mi familia. No mentí. A veces, dije, pero no la versión que me dieron. Extrañaba la versión que esperaba que fueran. Él no insistió. Simplemente me tomó de la mano. Esta noche, me senté en el suelo de mi sala de estar, organizando viejos recibos y papeles. Encontré una foto de la primera casa, la que compré, la que regalaron. Kendra estaba en la puerta, sonriendo demasiado. Le di la vuelta y escribí en la esquina, no es mía. Luego la puse en una caja etiquetada como ya no es necesaria. Apagué las luces, me paré junto a la ventana y me susurré, nunca fueron mi hogar. Estaba construyendo el refugio de otra persona con mis manos. Y ahora, finalmente, he construido uno propio con paredes que no me piden que desaparezca dentro.